En este ejemplo de suma de vectores por el método analítico, nos piden que obtengamos la resultante y su ángulo de este sistema vectorial. Vamos a ordenar los datos e iniciaremos anotando los valores de los vectores y su ángulo a partir del eje de las X positivas en sentido contrario a las manecillas del reloj. El vector número 1 tiene un valor de 5 metros sobre segundos y forma un ángulo de 0 grados. El vector número 2 tiene un valor de 8 metros sobre segundos y forma un ángulo de 40 grados. El vector número 3 tiene un valor de 7 metros sobre segundo y de acuerdo a nuestra gráfica forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje de las X negativas, como podemos observar nosotros aquí. Solo que necesitamos el valor que le corresponde a este vector de acuerdo a su posición en el segundo cuadrante. Es decir, necesitamos saber el valor de su ángulo a partir de las X positivas hacia donde está el vector. Por lo que haremos una resta. Le vamos a restar al valor máximo que corresponde al segundo cuadrante, que son 180 grados. Le vamos a restar los 45 grados que están indicados para ese vector, lo que nos dará un ángulo correspondiente a lo siguiente: 180 menos 45 nos da igual a 135 grados, que es el ángulo correspondiente a este vector de acuerdo a su posición en el segundo cuadrante. 135 grados. Para el vector número 4, este tiene un valor de 10 metros sobre segundos y se encuentra localizado en el cuarto cuadrante, por lo que le corresponde un ángulo comprendido entre 270 y 360 grados. En la gráfica indica un valor de 35 grados con respecto a al eje de las X positivas. Pero nosotros necesitamos el valor correspondiente al cuadrante, es decir, un valor que se encuentre entre los 360 y los 270 grados. Para eso, al valor máximo que corresponde a ese vector, a ese cuadrante, que son 360 grados, le vamos a restar 35 grados y nos dará el ángulo correspondiente. 360 menos 35 es igual a 325 grados. Ese es el ángulo que le responde a este vector, que le corresponde de acuerdo al eje de las X positivas. Entonces serán 10 metros sobre segundos a 325 grados. Lo que haremos, bueno, será obtener la resultante y el ángulo que forma a partir de los datos que me están proporcionando. Las fórmulas que vamos a emplear las vamos a escribir en orden de acuerdo a cómo realizaremos las operaciones. Iniciaremos encontrando las coordenadas X de cada vector, multiplicando el valor del vector por el coseno del ángulo que forma. Para las coordenadas en el eje de las Y de cada vector, vamos a multiplicar el valor del vector por el seno del ángulo que forma.
Una vez hecho esto, vamos a sumar todas las coordenadas en X y vamos a sumar todas las coordenadas en Y de los vectores para a partir de esta suma obtener la resultante. Para esto, bueno, vamos a elevar al cuadrado la suma de las X y lo vamos a sumar al cuadrado de las Y. Una vez hecho esto, vamos a sacar la raíz cuadrada y obtendremos pues el valor de la resultante. Después obtendremos el ángulo que tiene esta a partir de la función tangente, la cual obtendremos el valor inverso y así determinar el ángulo. La tangente la vamos a obtener dividiendo la suma de las coordenadas en Y de todos los vectores entre la suma de las coordenadas en X de estos. Vamos a iniciar las operaciones obteniendo las coordenadas X y Y de cada uno de los vectores. Para la coordenada en X del primer vector vamos a multiplicar el valor de este, 5 metros, por el coseno del ángulo que está formando, que en este caso son 0 grados. 5 por el coseno de 0, 5 por el coseno de 0, nos da igual a 5. Ahora la coordenada en el eje Y para el vector número 1, 5 por el seno de 0 grados, da lo siguiente, 5 por el seno de 0, 0. Haremos lo mismo para cada uno de los 4 vectores. Seguimos con el vector número 2, su coordenada en X, que es 8 metros sobre segundos, por el coseno del ángulo, que son 40 grados, 8 por coseno de 40, 8 por el coseno de 40, nos da igual a 6.1283, 6.1283 metros sobre segundos. Enseguida la coordenada en el eje de las Y para este vector, 8 metros sobre segundos por el seno de 40 grados, nos da igual a 8 por el seno de 40, 5.1423, 5.1423. Ahora para el vector número 3, la coordenada en X, 7 metros sobre segundos por el coseno de 135 grados, nos da 7 por el coseno de 135 menos 4.9497 menos 4.9497. Ahora para la coordenada Y del vector número 3, 7 metros sobre segundos por el seno de 135 grados, 7 por el seno de 135, el mismo valor con signo positivo, 4.9497,
4.9497 metros sobre segundos. Obtendremos ahora la coordenada X y Y del vector número 4, multiplicando el valor del vector por el coseno del ángulo que tiene, 325 grados. Hacemos la operación, 10 por el coseno de 325 nos da igual a 8.1915. 8.1915 metros sobre segundos. La coordenada en el eje de las Y es 10 metros sobre segundos por el seno de 325 grados es igual a 10 por el seno de 325 menos 5.7358. Menos 5.7358 metros sobre segundos. Una vez hecho esto, de acuerdo a el orden en nuestras fórmulas, vamos a obtener la suma de las coordenadas en X de todos los vectores más la suma de las coordenadas en Y de todos los vectores. Vamos a hacer esto. La suma de las coordenadas en el eje de las X nos va a dar lo siguiente: 5 más 6.1283 más un número negativo 4.9497 4.9497 más 8.1915 nos da igual a 14.3701. 14.3701 metros sobre segundos. Si observamos, me da un signo positivo. Quiere decir que esta suma de las X va a corresponder a una coordenada en X o en el eje de las X positivas que corresponde a las coordenadas para formar el vector de la resultante. Ahora, la suma de las coordenadas en el eje de las Y va a dar lo siguiente: 0 más 5.1423 más 4.9497 más un número negativo menos 5.7358. Me da 4.3562. 4.3562 metros sobre segundos. Si observamos, tanto la coordenada X como la coordenada Y, o sea, la suma de las X y de las Y, tienen signos positivos, por lo que estas coordenadas corresponden a las coordenadas de la fuerza resultante. Y al observar estos signos, sabemos que la resultante se va a ubicar en el primer cuadrante. Aquí. ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a determinar su valor con esta fórmula. Vamos a hacer lo siguiente. La resultante la obtendremos elevando al cuadrado la suma de las X
14.3701 metros sobre segundos al cuadrado más la suma de las coordenadas en el eje de las y 4.3562 metros sobre segundos, también elevado al cuadrado. Y al resultado de esta suma sacaremos la raíz cuadrada para así obtener el valor de la resultante. Haremos la operación indicada. La raíz de 14.3701 al cuadrado más 4.3562 al cuadrado nos da como resultado 15.0159 metros sobre segundos. Al momento de sacar la raíz cuadrada, las unidades que estaban elevadas al cuadrado, que son metros cuadrados sobre segundos cuadrados, se cancelan y nos quedan unidades metros sobre segundos. Una vez calculada la resultante, ahora calcularemos el ángulo que forma esta con la fórmula siguiente: tangente inversa de la suma de las coordenadas en el eje de las y, que es 4.3562, sobre la suma de las coordenadas en el eje de las y, 14.3701, nos va a dar la tangente. 4.3562 entre 14.3701 es igual a 0.3031. 0.3031. Con la tangente vamos a obtener el ángulo con su valor inverso. Y en nuestra calculadora haremos lo siguiente. El valor inverso de la tangente del resultado que obtuvimos va a ser igual a 16.8643. 16.8643. Este es el ángulo que forma la resultante. De acuerdo a las coordenadas que obtuvimos, sabemos que la resultante está en el primer cuadrante porque las x son positivas y las y son positivas, y que el ángulo que forma es de 16.8643 grados. Por lo que si trazamos la resultante, quedaría en esta posición, con un valor de 15.0159 y un ángulo de 16.8643 grados. Y de esta forma damos respuesta a las preguntas hechas en este problema.